Entonces yo creo que vamos a aprender muchísimas cosas y nos va a interesar de cara al conocimiento que tenemos que adquirir para atender a las personas que atendemos, y yo creo también muchísimo en nuestra propia vida, porque en el día a día también hace falta que estos profesionales nos den un poco marcado qué camino debemos seguir. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros, principalmente bueno, a los laboratorios que han hecho posible esta actividad, y yo creo que si tenéis después preguntas vamos a tener que las responder también, así que espero que saquéis mucho provecho. Gracias. Bueno, pues buenos días. Que lleve mucho tiempo no tiene mucho mérito. Es un señor mayor. Si no escucháis, decidlo. Yo creo que igual me vaya a oír bien sin micrófono, ¿no? Hola. Hola. Sí. ¿Mejor? Sí. Bueno, insisto, que llevar mucho tiempo en Ecuador no dice nada bueno de mí, solo que soy una persona muy mayor, ¿no? Ya está, no tiene ningún problema. Bueno, mi nombre es Juan, llevo años trabajando con personas diagnosticadas de esclerosis múltiple, también de daño cerebral y otro tipo de enfermedades neurológicas. Bueno, y quiero compartir esta mañana una sencilla charla sobre el deterioro cognitivo que aparece en esclerosis múltiple. Así que si os parece bien, como tengo mucho que contaros y seguramente no va a darme tiempo, pues voy a empezar directamente, ¿de acuerdo? Bien, la enfermedad. Me consta y estoy seguro de que la mayoría de personas que estáis aquí ya tenéis un conocimiento profundo de la enfermedad, por lo cual no voy a dedicar mucho tiempo a esta parte, ¿no? En todo caso, por si hubiera algún recién llegado o recién llegada, que a veces siempre pasa, pues destacar los 2 o 3 aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, no es una enfermedad neurológica, eso significa que es una enfermedad del sistema nervioso, que es crónica, que, bueno, a día de hoy no disponemos de tratamientos curativos definitivos, y desafortunadamente de carácter degenerativo. Eso significa que la tendencia normalmente es a empeorar, ¿de acuerdo? Bueno, también sabéis que se presenta en distintas formas clínicas. Las más normales son el RBR, remitente recidivante, remitente recurrente, aquellas que cursan con brotes, y luego tenemos otros tipos que son progresivas, ¿no? Primaria, secundaria. A nivel de sintomatología clínica, pues la esclerosis múltiple, ¿me estáis oyendo bien sin micro? Sí. Es que se está acoplando, ¿no? Y creo que, bueno, a nivel de sintomatología clínica, la esclerosis múltiple puede generar complicaciones en una o varias, he puesto eso en negrita también porque entiendo que es importante, en una o varias de estas áreas, ¿no? A nivel físico-funcional, a nivel sensorial, a nivel comunicativo del lenguaje, a nivel afectivo-emocional y a nivel cognitivo, que es de lo que yo voy a hablar aquí hoy. Pero quiero insistir en esta idea, que es que no todas las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple acabarán teniendo sintomatología clínica en todas las áreas, eso es importante, y bueno, pues podemos encontrar personas que tienen sintomatología solo en una de las áreas, en una o dos, en fin. Creo que a estas alturas sabéis que cada persona con esclerosis múltiple de alguna manera tiene su propia esclerosis. ¿Bien? Cognitivo. ¿Qué significa cognitivo? Bueno, de manera general, ¿no? Pues el término hace referencia al conocimiento, ¿de acuerdo? De manera más concreta, en neuropsicología clínica, pues utilizamos el término cognitivo para hacer referencia a todos aquellos aspectos que están relacionados con las funciones mentales encargadas del procesamiento de la información, como serían la atención en todas sus modalidades, todos los tipos de memoria, velocidad de procesamiento, razonamiento, cálculo, lenguaje, todas las funciones ejecutivas que veremos luego más despacio, inhibición, toma de decisiones, planificación, etc. ¿De acuerdo? Bien. Pues si ya hemos definido esclerosis múltiple y hemos definido cognitivo, pues entonces vamos a ver de qué vamos a hablar aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo en esclerosis múltiple, estamos haciendo referencia a las dificultades y complicaciones que van a surgir en algunas personas diagnosticadas de esclerosis múltiple en algunas de las funciones encargadas del procesamiento de la información. Y bueno, pues aquí vamos a aclarar o a centrarnos en cosas que yo entiendo importantes. Verá, ¿qué se tendrán? Que lo he puesto aparte por algo que tiene su sentido, ¿no? Significa que normalmente el deterioro cognitivo, la sintomatología cognitiva, casi nunca aparece en la primera fase de la enfermedad.
esto es un aspecto positivo del que voy a hablaros luego al final de esta diapositiva. Parece ser que los últimos estudios nos dicen que las personas que acabarán sufriendo deterioro cognitivo en esclerosis múltiple oscilan entre un 40 y un 65%. Parece ser también que con más frecuencia se presenta en las formas progresivas. Y parece ser también, según últimos estudios, que hay algunas variables de riesgo implicadas, como serían una edad avanzada, la mayor carga lesional, a más lesiones en el cerebro de mielina, probablemente más dificultad cognitiva, y el daño estructural, que es, bueno, un daño estructural que ahora lo explicaré, nos referimos básicamente a todos los mecanismos fisiopatológicos que generan la enfermedad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué he puesto ya aspectos positivos? Bueno, pues porque yo lo entiendo de alguna manera así. Es, puesto a saber el vaso medio lleno, pues va a haber casi una mitad de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple que no van a tener deterioro cognitivo. Y a mí, personalmente, me parece una buena noticia. ¿De acuerdo? Sería mucho peor que todas las personas diagnosticadas acabaran teniendo deterioro cognitivo. Y parece ser que no es así. Y otro aspecto que entiendo que es positivo es ese tendrán, porque es en futuro, es en futuro. Y entonces eso que nos permite implantar programas basados en la prevención. Voy a hablar de esto más despacio más adelante, pero bueno, quería hoy lanzaros esta idea un poco general. Y luego también esta diapositiva nos permite una reflexión, que es desterrar y abandonar esta idea que hay extendida desde la neuropsicología de que el área cognitiva era como la gran olvidada. Reconozco que yo mismo he pensado eso muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora no lo pienso, la verdad que no lo pienso. Creo que esta diapositiva responde un poco a eso, que es, si no todas las personas van a tener un deterioro cognitivo, afortunadamente, ¿no? Si lo van a tener más adelante, pues tiene cierta lógica que los enfoques investigadores se centren en los aspectos o en los síntomas más funcionales, que son los que están fastidiando más a la persona diagnosticada. Y tiene también cierto sentido que la investigación también vaya por esos caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que todo lo relacionado con investigación a nivel de tratamientos, de enfoques de investigación, pues tiene que ver con los síntomas que más fastidian a las personas. Y de alguna manera todos somos así, ¿no? Esperamos a que, ¿cómo se dice el refrán este, no? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, no? Realmente al final, bueno, pues al principio no prestamos mucha atención al deterioro cognitivo, sencillamente porque no está ahí, no está presente. Entonces, bueno, pues tiene cierta lógica. Entonces, bueno, igual los neuropsicólogos deberíamos de tomarnos un poco menos en serio a nosotros mismos, no somos tan importantes, y realmente creo que es buen momento para desterrar esta idea de que los aspectos cognitivos eran como los grandes olvidados. No pienso eso, la verdad. Bien, este sería como un primer bloque de definiciones y conceptos básicos. Bien, vamos a ver ya cuáles son las funciones, aunque voy a explicar esto una a una más adelante, pero bueno, quiero dar una idea general de cuáles son las funciones cognitivas que parecen estar afectadas en personas diagnosticadas de esclerosis múltiple. Históricamente se ha venido hablando, aunque no es un término reconocido oficialmente, pero sí desde la neuropsicología, se ha venido hablando de lo que llamamos la tríada cognitiva en esclerosis múltiple, ¿no? En principio, pues hace 15 o 20 años, pues, cuando se empieza a investigar en este campo, pues se descubre que la atención, luego explicaré todo esto de inhibición porque realmente es complejo, pero la atención, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento de la información parecen ser las funciones especialmente afectadas a nivel cognitivo en personas con esclerosis múltiple. Quiero matizar una cosa, que es, bueno, es importante que entendáis que aunque desde la neuropsicología utilizamos este tipo de términos con mucha facilidad, no quiero que parezca como que son áreas separadas y que cada cosa va funcionando ahí por su cuenta. Quiero decir, al final todo está mucho más relacionado con todo, ¿no? El ejemplo básico para explicar esto es que en neuropsicología se ha venido usando siempre el término de hemisferio dominante para referirse al hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Entendiendo que era de alguna manera el que se encargaba de funciones más científicas, más analíticas, más de cálculo. Y se decía que el derecho pues era como el romántico, el de la música. Bueno, eso a día de hoy, en la prehistoria, prácticamente ese término ya no se usa, y a día de hoy sabemos que que en tiempo real, en nuestro cerebro, todo está pasando mucho más rápido, todo está interconectado, todo está relacionado con todo,
y que este tipo de términos que usamos en la neuropsicología pues están bien a nivel descriptivo, a nivel de estudio, nos permiten formular modelos, pero realmente luego en tiempo real en la cabeza todo está pasando muchísimo más rápido, todo está conectado con todo, ¿de acuerdo? Y justo por eso, en la medida que la neuropsicología ha ido avanzando, pues nos hemos ido dando cuenta de que pasaban más cosas a nivel de deterioro cognitivo en las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple, ¿no? Hemos ido viendo que había dificultades para inhibir. Voy a explicar un poco esto. No quiero meterme en aspectos muy técnicos porque no es el lugar, ¿no? Pero sí es importante que entendáis que la atención es una función mental que no se puede entender separada de la inhibición. Me explico. Cuando yo estoy atendiendo a algo, simultáneamente estoy inhibiendo otro tipo de información que está entrando, tanto externa como interna. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de atención, siempre tenemos que hablar de inhibición, pero claro, la inhibición son funciones ejecutivas. Entonces, a partir de ahí nos hemos ido dando cuenta de que ahí pasaban más cosas. Y también hemos ido descubriendo que las personas con esclerosis múltiple tienen dificultades para planificar, para secuenciar cosas, para resolver problemas, qué va antes, qué va después, tienen dificultades para tomar decisiones, para solucionar problemas. Entonces, esta idea de la triada cognitiva es muy antigua y a día de hoy sabemos que el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple, bueno, pues afecta de manera mucho más global. ¿De acuerdo? ¿Me seguís hasta aquí? Vale. Bien, insisto en que ahora voy a explicar cada una de estas áreas más detenidamente, pero ahora quiero explicaros algo que realmente a mí me resulta muy interesante desde el punto de vista de la neuropsicología, que es, bueno, voy a volver un momentito atrás. Si aquí estamos hablando del qué, ¿no? Del qué se afecta en la esclerosis múltiple, que sería el qué, vamos a ver el por qué se afecta. Bueno, entenderéis que yo no voy a detenerme mucho en los mecanismos fisiopatológicos, porque es un aspecto muy médico, muy de la neurología, que yo desconozco en profundidad, porque no es nuestro campo de estudio, pero sí parece ser que son tres factores principales que al final son lo que son la esclerosis múltiple. Pero son tres factores principales los que están generando el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple. Uno, lo que llamamos las pérdidas que se producen a nivel estructural en el cerebro, pérdida de mielina, pérdida de sustancia gris, de sustancia blanca, pérdida axonal. Entonces, las pérdidas sería el primer factor. El segundo sería la inflamación crónica que genera la esclerosis múltiple. Pero es que de hecho la esclerosis múltiple es inflamación crónica, ¿no? Según algunos teóricos es eso, ¿no? Y el tercer factor sería la neurodegeneración. Pero insisto, esos son aspectos muy médicos. Hay una conferencia hoy detrás de la mía, una charla detrás de la mía que a mí se me antoja muy interesante porque no estoy seguro, pero creo que igual nos van a aclarar algo más de este aspecto y vamos a aprender mucho. Como nosotros somos neuropsicólogos, pues yo me voy a centrar en otro factor que parece estar implicado, que es difícil de explicar, voy a ver cómo lo consigo y que a mí me resulta realmente interesante, que es, imaginaros esta situación, ¿no? Cuando aparece la enfermedad, en las primeras fases, nuestro cerebro, en respuesta a ese daño estructural del que estamos hablando, hace lo que llamamos un esfuerzo compensatorio. Voy a poner una analogía que voy a usar mucho a lo largo de la mañana y que es fácil de entender, ¿no? Imaginemos un centro de trabajo, una empresa, un almacén, dividido en departamentos, ¿no? Cuidado con eso, porque parece que me contradigo a mí mismo, ¿no? He dicho antes que todo está relacionado con todo, pero a nivel explicativo este ejemplo nos sirve. Pues imaginemos un centro de trabajo, un almacén, una empresa dividida en departamentos. Y cada uno de esos departamentos tiene al frente una o varias personas. Si una de estas personas o personas de un departamento enferma, mientras la empresa resuelve la situación, ¿qué hacen el resto de trabajadores? Intentan de alguna manera suplir el trabajo de esa persona que se ha puesto enferma. ¿Veis la idea? Bien, pues parece ser que en el cerebro ocurre algo así en esclerosis múltiple, que es en las primeras fases de la enfermedad, como respuesta a todas estas pérdidas que os he dicho, a ese daño estructural que pasa en el cerebro, pues nuestro cerebro, perdón por la redundancia, hace un pequeño esfuerzo compensatorio, que es las zonas que están alrededor de la zona de la lesión, en este caso de lesión de mielina, intentan hacer su trabajo.
¿Por qué es tan interesante esta reflexión? Pues porque ese esfuerzo compensatorio respalda a nivel científico, da rigor científico a las bases teóricas de la neuropsicología, porque en el fondo la neuropsicología es eso. En esclerosis múltiple lo que pretendemos con la rehabilitación cognitiva es que se produzca ese esfuerzo compensatorio. Luego explicaré, porque hay un factor previo que es restauración, que ese no está disponible en esclerosis múltiple, desgraciadamente. Porque no podemos, a día de hoy, soy un optimista y siempre digo, a día de hoy no podemos regenerar mielina, ¿no? Ojalá un día se pueda, pero a día de hoy no se puede. Por lo tanto, la restauración no está disponible. Entonces, el cerebro lo que hace es compensar. ¿De acuerdo? Bien. Ahí estamos hablando de neuroplasticidad, que es, insisto, la base de la rehabilitación cognitiva. En este caso es negativo, ¿por qué? Pues porque parece ser que en esclerosis múltiple, cuando ese esfuerzo compensatorio fracasa, entonces el deterioro cognitivo se hace todavía más grave. Bien, este es un problema a resolver. Y yo creo que la reflexión un poco aquí sería las líneas de investigación en rehabilitación cognitiva deberían de enfocarse en descubrir por qué fracasa ese esfuerzo compensatorio. Y a día de hoy no tenemos ni idea. Y es un problema. Pero el día que lo sepamos, eso nos va a permitir diseñar programas de rehabilitación individualizados mucho más potentes, si somos capaces de evitar, digamos, que ocurra esto, ¿no? Que al fallar las compensaciones, pues los síntomas se agravan. Y también esto estaría explicando por qué el deterioro cognitivo aparece más tarde. Aparece más tarde porque durante los primeros años de la enfermedad el cerebro está ocupado intentando realizar ese esfuerzo compensatorio. Insisto en lo de que soy un optimista, yo siempre veo el vaso medio lleno, es, bueno, que fracase en ocasiones no significa que fracasa siempre. Y si no fracasa siempre, significa que la rehabilitación cognitiva tiene sentido. Tiene sentido y no es una impresión subjetiva, es algo con rigor científico. Luego pondré un par de ejemplos de investigaciones que demuestran que es lo que contamos ahora. ¿De acuerdo? ¿Me seguís hasta aquí? Bien, pues volvemos aquí vamos a ir analizando ya cada una de las funciones cognitivas que parece estar deteriorada en el esclerosis múltiple. Empezamos por la atención. La atención es el prerequisito básico para cualquier otra función mental. Sin atención no tenemos nada. No tenemos nada. El ejemplo más sencillo, si estoy hablando con un amigo y no me está prestando atención, si mañana no recuerda lo que le conté, no tiene un problema de memoria. Es atención. ¿De acuerdo? Hablaba ahora con una compañera de Huelva y es verdad que desde las personas que no tenéis por qué saber en neuropsicología, pues parece que lo cognitivo tiene que ver solo con la memoria, pero es mucho más. Todo es mucho más. ¿De acuerdo? Y la atención es la función cognitiva más compleja. Es realmente difícil de explicar, difícil de estudiar, difícil de medir, porque casi nunca aparece pura. No aparece pura, insisto, ya os los he contado antes, porque es inseparable de la inhibición. Y la inhibición son funciones ejecutivas. E insisto, no quiero marearos con términos técnicos, pero es importante que esta parte sí que la tengamos, ¿no? Puestos a intentar hacer una aproximación o una definición sencilla de atención, pues sería la capacidad que tenemos de centrarnos en una tarea durante un tiempo determinado, mientras, insisto, inseparable, mientras inhibimos otras. Cuando yo estoy haciendo una tarea, puedo tener que inhibir elementos externos, el móvil, el ruido de la calle, y también elementos internos, mis propias rumias, mis obsesiones. Mientras estoy atendiendo algo, tengo que estar inhibiendo lo que no me interesa en ese momento. Entonces, por eso la atención es realmente compleja. Además, tenemos distintos tipos de atención. Cuando hablamos de, por eso ponía antes atenciones. Tenemos atención dividida. Cuando una persona tiene que estar haciendo una tarea en la que tiene que ir dividiendo su atención. Atención alternante. Tenemos atención focalizada. Pero en esclerosis múltiple, y esto, como pongo aquí ahora, solo complica la situación, realmente complica mucho la situación. Parece ser que
la modalidad de atención que está afectada en la esclerosis múltiple es lo que llamamos atención sostenida, que es, insisto, simplificando y aún a riesgo de caer en un reduccionismo, es lo que llamamos concentración, que es cuánto tiempo soy capaz de estar atendiendo a una tarea. Claro. Y entonces la cosa se complica un montón. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de una cuestión de tiempo, ¿cómo sé que no es fatiga? Que es uno de los síntomas principales, como ya sabéis, en esclerosis múltiple. No solamente la fatiga física, sino también la fatiga cognitiva. Entonces, claro, si yo intento medir la atención sostenida que tiene una persona diagnosticada de esclerosis múltiple y la pongo a hacer una tarea que, si estamos hablando de atención sostenida, le va a llevar mucho tiempo. Claro, si empieza a fallar, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que está ocurriendo no es fatiga? No puedo estar seguro. Puedo intentar controlar algunas variables. Por ejemplo, que es lo que yo hago en Acodem, nunca hago una valoración cognitiva a una persona de esclerosis múltiple a las 8 de la tarde. Es estúpido. Está contaminada. Entonces, intento siempre hacer una valoración cognitiva si tengo la posibilidad a las 9 de la mañana, que es lo que mis pacientes de esclerosis múltiple me dicen que es cuando normalmente está más fresquito, ¿no? Obviamente luego, insisto, ¿no? Sabéis perfectamente mejor que yo que cada persona tiene su esclerosis múltiple, cada esclerosis múltiple es distinta, pero normalmente el patrón es ese, ¿no? Es lo que me cuentan mis pacientes, que es, bueno, por la mañana estoy más o menos bien, a partir del mediodía de la tarde, como que se me va agotando la batería. Entonces, bueno, pues hay que controlar esas variables dentro de nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Bueno, pero por ir concretando, una de las funciones que está afectada a nivel cognitivo en la esclerosis múltiple sería la atención sostenida. Vamos a darlo por bueno, que es esta capacidad de estar atento a una tarea durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de conclusiones podemos extraer a nivel ya aplicado, clínico? Pues que recomendarle a las personas que tienen actividad intelectual importante y tienen esclerosis múltiple que trabajen con rangos de tiempo cortitos. Yo, cuando hago sesiones de rehabilitación con personas con esclerosis múltiple, pues si la sesión dura 45 minutos, pues trabajo entre rangos de 15 minutos. Hacemos 15 minutos, descansamos un poquito, ¿no? Permitimos que la fatiga se recupere un poco, trabajamos otros 15 minutos, descansamos un poquito. Bueno, esa sería un poco la idea de controlarlo, ¿de acuerdo? Pero la atención es realmente completa. Con frecuencia, las personas que nos dedicamos a... Porque quiero aclarar también que en neuropsicología hay neuropsicólogos teóricos que lo que hacen es investigar, eso es genial, eso es muy importante, ¿no? Y luego estamos los neuropsicólogos aplicados, que son los que aplicamos lo que otros investigan, ¿no? Y estamos ahí en el día a día mucho más completo, ¿no? Una cosa que oímos las personas que nos dedicamos a la rehabilitación en el día a día es que estoy muy lento, Es algo que te dicen con frecuencia las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple. Bueno, pues entonces aquí estamos hablando de velocidad del procesamiento de la información, que se refiere básicamente a cómo no veis por allí la pantalla, creo, ¿no? Cómo de rápido estamos procesando información. Bien, pero la cosa aquí se vuelve a complicar un poquito, ¿no? Porque en la medida que hemos ido sabiendo cosas, aquí tendríamos que distinguir velocidad de reacción a un estímulo. Esto es, ¿no? Si yo estoy trabajando con una persona de esclerosis múltiple y le digo, cada vez que yo diga la letra E, da un golpe en la mesa. Es un ejercicio de atención. Si le pongo tiempo, ya hay la velocidad de procesamiento. Bien, pues eso es tiempo de reacción. Y ahí la verdad es que las personas con esclerosis múltiple no tenéis muchos problemas. Vuestro tiempo de reacción está dentro de la normalidad. Es más bien que las personas con esclerosis múltiple son un poco más lentas a la hora de tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Pues que la cosa se sigue complicando. Porque si estamos hablando de toma de decisiones, pues entonces podremos hablar de funciones ejecutivas. Porque la toma de decisión forma parte de las funciones ejecutivas, que ahora explicaré más adelante. Entonces, ¿es velocidad de procesamiento o son funciones ejecutivas? Pues es realmente complejo de saber también. ¿De acuerdo? Pero bueno, en todo caso, por ir concretando cosas, pues parece que las personas con esclerosis múltiple tenéis más dificultades
para tomar decisiones, no para reaccionar a un estímulo. El buffet libre este en el que comemos y cenamos cada día, eso es un atentado contra nuestra toma de decisiones. Entre otras cosas. Exactamente. Es una ley básica que nos dice que, primero, cuando tengo que elegir entre muchas alternativas, tengo que poner muchos recursos en juego y lo que es peor, siempre tengo la sensación de que no he elegido el mejor plato. De que, hostia, esa mozzarella que hay allí, ¡guau! Seguro que estaba más buena. Esto es algo que pasa normalmente cuando tengo que elegir entre muchos estímulos. ¿Por eso se repite tanto? Puede ser. Si yo bajo a la tiendecilla que hay en la esquina de mi casa, que tiene 3 bocatas, solo tiene 3, decidir ahí es realmente fácil, porque además yo sé el que quiero. Y nunca tengo esta sensación de que los otros 2 están más buenos. ¿Entendéis un poco esta idea? Claro, entonces, para una persona con si ya para las personas que no tenemos esclerosis múltiple decidir entre el buffet es complicado, para una persona con esclerosis múltiple lo es un poco más. ¿De acuerdo? Bien. Pero insisto, llegado a este punto, yo después de 20 años sigo teniendo dudas de si estamos hablando de velocidad de procesamiento de la información o de toma de decisiones. Y yo optaría más por las funciones ejecutivas. Pero eso lo charlamos otro día. Memoria. La memoria es como el comodín a nivel cognitivo, ¿no? Normalmente cuando alguien piensa que tiene deterioro cognitivo, lo que piensa es que tiene un problema de memoria, pero la memoria, al igual que la atención, primero, existen muchas modalidades, muchas. En función del sistema sensorial, pues podemos hablar de memoria auditiva, podemos hablar de memoria visual, podemos hablar de memoria olfativa. Las personas recordamos olores de cuando éramos pequeños, lo cual a mí me resulta mágico. ¿Dónde está guardado? ¿Dónde se guarda? Ese recuerdo es realmente complejo y es fascinante, por eso la neuro es tan bonita, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una cuestión temporal, pues hablamos de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, y ahora vamos a ver qué es eso, ¿de acuerdo? Si quiero recordar cuál es la secuencia para preparar unas lentejas o cargar una cafetera, pues eso es memoria procedimental, memoria del procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para montar una cafetera? Si quiero hablar de cómo es el nombre de las cosas, pues eso es memoria semántica. En definitiva, quiero decir, por no marearos, que hay muchos tipos de memoria, muchos tipos. Parece ser que en esclerosis múltiple el tipo de memoria afectada es lo que llamamos memoria de trabajo, que también es realmente compleja de definir porque ni siquiera desde la neuropsicología hay acuerdo con esto. Hay teóricos que consideran que es atención, que la memoria de trabajo es atencional, porque es tan corta que ese rango tan corto de tiempo no permite que hablemos ni siquiera de almacén, de memoria, ¿de acuerdo? Hay otros que piensan que es memoria. Bueno, a efectos clínicos no es lo más importante esa distinción teórica, ¿no? Sino que sepamos realmente de qué estamos hablando. Bueno, pues la memoria de trabajo es un almacén temporal en el que guardamos información momentáneamente porque va a ser desechada. Es información que no es relevante para la vida, entonces no va a pasar a un almacén superior, ¿no? La mayoría de vosotros recordáis el día de vuestro nacimiento, cuando nacieron vuestros hijos, porque eso es memoria episódica autobiográfica y esa es importante para vuestras vidas y ha sido almacenada, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? Bueno, hay una prueba que utilizamos en neuropsicología que es dígitos, en este caso en orden inverso, ¿no? Que son para medir, bueno, pues funciones cognitivas, en este caso memoria de trabajo. La prueba es sencilla, le damos a una persona una serie de dígitos y le pedimos que nos los devuelva en orden inverso. ¿De acuerdo? Bien. Para devolverlos en orden inverso tiene que operar un momento con ellos. Tiene que operar un momentito con ellos. Yo le doy 5 números y ahora la persona opera aquí un momentito, los ordena al revés y me los devuelve. Eso es la memoria de trabajo. Eso es memoria de trabajo. Y como después le voy a dar otra serie, es muy importante que deseche la primera, porque si no se va haciendo un lío. Se va haciendo un lío y cada vez le cuesta un poco más. Entonces la idea sería un poco que entendáis que es un almacén temporal. ¿Cuál es el ejemplo? Pues imaginar que yo estoy buscando un piso de alquiler.
Salgo a la calle y veo un cartel de se alquila en un piso. Y en ese momento pues no dispongo de cómo apuntarlo. Pues memoria de trabajo es ese almacén donde voy a guardar el número de teléfono un pequeño momento hasta que puedo ir a algún sitio y lo apunto. Una vez que lo apunto, lo desecho. No es necesario para mi vida, lo olvido y dejo ese almacén para otros. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el fenómeno normal en el que nos damos cuenta de que tenemos problemas de memoria de trabajo? Cuando de pronto voy a la cocina y cuando llego a la cocina digo, hostia, aquí es mío. Seguro que os ha pasado un montón de veces, ¿no? Bueno, y a la cocina te das media vuelta y después te das la vuelta. Exactamente. ¿No? Esa es ya que cuando... A mí me pasa, ¿eh? Y cuando te das la vuelta casi siempre lo recuerdas, ¿no? Hay veces Una vez sí, otra vez no. la vuelta, pero no te lo olvido. Eso. Pues entonces, eso sería memoria de trabajo. ¿De acuerdo? Ahí parece ser que las personas con esclerosis múltiple pues tenéis muchas dificultades. Bueno, y vamos con la planta alta. Uy, perdón, me he salido aquí. Es más divertido. Vamos a ver. No te preocupes, ahí. Sí, no te preocupes, le he dado alta. La planta alta. Los que mandan. La función ejecutiva. La junta directiva. Esas son las funciones ejecutivas. La junta directiva, ¿no? La función ejecutiva asociadas normalmente a los lóbulos frontales. Nuestro cerebro evolutivamente ha ido creciendo de atrás adelante. Entonces la parte occipital, la del cerebelo, es la más antigua, y luego ha ido creciendo así. Con lo cual, los lóbulos frontales son lo último y lo más moderno. Y ahí están los jefazos. Esos son los que mandan. Funciones ejecutivas. Toma de decisiones, planificar, resolver problemas, secuenciar, inhibir, que es una palabra que ya he usado a lo largo de la mañana, inhibir, que es realmente complejo y que está implicado en el resto de funciones mentales. ¿De acuerdo? Bien. Mira, el otro día parece ser que las personas con esclerosis múltiple pues tienen dificultad para tomar decisiones, lo hemos visto antes, para elegir qué como en el buffet, para planificar qué vas a hacer este fin de semana. Pues no lo sé. Bueno, pues vamos a ponernos a ello. Realmente les cuesta un poquito. Y este fenómeno que es realmente curioso. El otro día estaba valorando a una persona con esclerosis múltiple en Acodem y estaba utilizando tarjetas de clasificación de Wisconsin, no os preocupéis, es un término que nos importa, pero es una herramienta que utilizamos para medir funciones ejecutivas. Es distinta a otro tipo de pruebas porque en esta prueba al sujeto no podemos decirle lo que tiene que hacer, sino que lo tiene que inferir del feedback que le vamos dando. Tiene que colocar unas tarjetas, yo le doy una tarjeta, el sujeto la coloca en función de un criterio que él considera y yo solo puedo decirle si está bien puesta o mal puesta. Entonces le decimos, si te digo que está bien puesta, sigue haciendo lo mismo, si te digo que está mal puesta, haz otras cosas. Bueno, pues en esclerosis múltiple ocurre con frecuencia, de verdad que se observa cada día. Cuando pasa a Wisconsin, la persona persevera en el error. Le estás diciendo esa tarjeta está mal puesta y sigue colocando la mano. Y sigue colocando la mano. Y sigue colocando la mano. Entonces, no es que sea un cabezota, ¿vale? No es un cabezota, ¿no? Solo tiene un daño en alguna zona del lóbulo frontal que compromete este tipo de situación. A nivel conductual también es importante, especialmente la inhibición, porque cuando hay lesiones frontales, especialmente el lóbulo frontal derecho, que parece que implica muchos aspectos relacionados con nuestra conducta, si no somos capaces de inhibir, encontramos sujetos que tienen conducta desapuntada al contexto, que es políticamente incorrectos, hacen chistes fuera de lugar, risas fuera de lugar, que no es síndrome pseudovulvar, que eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Y en algunos aspectos explosión intermitente de ira, en esta agresividad verbal, ¿no? Y eso también es funciones secundarias, ¿de acuerdo? ¿Me seguís hasta aquí? Bien. Pues podemos recapitular un poquito, ¿de acuerdo? Podemos recapitular, que es, insisto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que os he dicho de que no hagamos estos compartimentos estancos, que todo está más conectado, que todo está más relacionado, ¿no? Pero bueno, como queremos llegar a alguna conclusión, pues parece ser que las personas
diagnosticadas de esclerosis múltiple, que la mitad de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple en un futuro tendrán dificultades con la atención sostenida, o sea, con su capacidad para prestar atención a un estímulo durante un buen rato, con su memoria de trabajo, en concreto en esclerosis múltiple verbal, con la velocidad de procesamiento, que ya hemos visto que podríamos matizar y que puede ser con las dificultades a la hora de tomar decisiones, y con las funciones ejecutivas, la capacidad de planificar, tomar decisiones, inhibir, resolver problemas. ¿De acuerdo? No se ha hablado mucho de estos porque no aparecen afortunadamente con mucha frecuencia, pero también parece ser que lesiones occipitales, recordad que con esta parte del cerebro vemos, cerebelo es visión y equilibrio. Por eso las personas con lesiones en esta zona tienen dificultades en el equilibrio y la deambulación, y también déficit visoespaciales. Pero afortunadamente no es muy común. Bueno, pues tenemos un poco este bloque. ¿Cómo evaluamos el deterioro cognitivo? Evaluar el deterioro cognitivo no es pasar test. Es importantísimo esto. Tutorizo a algunos alumnos de másteres de neuropsicología, en concreto del de Almería, el de la UNID, y tengo alumnos que solo quieren pasar test. Eso, perdonad la exageración, pero algún chimpancé con un poco de entrenamiento podría pasar el S20. Estoy exagerando, es una broma, ¿no? Pero quiero que entendáis que realmente es sencillo, pero la evaluación neurocognitiva es otra cosa, es mucho más. Y de hecho tiene que partir de la observación del paciente. Tiene que partir de una demanda, ¿no? Oye, Juan, me está pasando esto. Me está pasando esto. Y a partir de ahí se inicia. ¿Cómo se inicia? Pues primero con una entrevista clínica, con un análisis funcional, por lo menos desde la escuela en la que yo practico de psicología. Un análisis funcional. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué ocurre antes? ¿Qué ocurre después? Hay que hacer un análisis funcional. No basta pasar test, insisto, eso lo puede hacer cualquiera. Se necesita mucho más. Luego hay que apoyarse en técnicas de neuroimagen. Bueno, ya tenemos tu queja. ¿Tiene resonancias magnéticas? Podemos ver si hay lesiones en esas zonas que pudieran estar explicando esta lesión. No siempre está disponible, pero ya la mayoría de gente viene con su disquete que le han dado en el SAS, con su resonancia magnética. Bueno, y ahí podemos ver dónde están las lesiones. Y a veces esas lesiones, pues efectivamente se corresponden, ¿no?, con la demanda y la queja que tiene la persona. Y solo una vez que tenemos todo eso, hacemos una evaluación neuropsicológica. Entonces pasamos pruebas. Pero pasamos pruebas trabajando en esa dirección, ¿no? O sea, esto nos debería dar una hipótesis de trabajo. Bueno, pues en función de estas quejas que tú me dices, en función de dónde tienen las señales, podría ser, porque en ciencia casi siempre es podría ser, ¿de acuerdo? O sea, podría ser que sí, que eso esté explicando tus lesiones. Entonces vamos a hacer una evaluación neuropsicológica en busca de esas funciones, ¿no? Y aquí también me encuentro muchas veces que, bueno, pues estos alumnos de los que os hablo solo conocen 4 tests y los quieren pasar siempre porque son los que dominan y piensan que eso sirve para todo. Realmente es ridículo, ¿no? Entonces, la secuencia sería esa. Queja del paciente, vemos si las lesiones podrían estar explicándolo y entonces evaluamos a nivel neuropsicológico. Pero mucho cuidado, para mí es importantísima esta parte, que es nunca valoro a nivel cognitivo a una persona con esclerosis múltiple si presenta sintomatología del estado de ánimo o de ansiedad. Va a dar falso positivo y nos va a despistar. Pensar en cada uno de vosotros y vosotras. Bueno, no voy a pensar en mí. Cuando estoy preocupado, cuando estoy nervioso, pues tengo déficit cognitivo. Estoy leyendo y tengo que releer el mismo párrafo 4 veces. Estoy viendo una serie y no me estoy enterando de nada porque estoy preocupado. ¿Significa eso que tengo un déficit cognitivo? Significa que estoy preocupado. Entonces,
¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues un diagnóstico diferencial, que es evaluar estados afectivo-emocionales, en concreto depresión y ansiedad, porque los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de la ansiedad interfieren en el funcionamiento cognitivo. Y tiene que ser limpio, porque si no estamos evaluando para nada. Pero además, en esclerosis múltiple hay que hacer en este aspecto un doble diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en esclerosis múltiple los trastornos afectivo-emocionales pueden ser, uno, o una respuesta a la situación que genera la enfermedad, y eso sería un trastorno psicológico, o puede ser un síntoma más, porque si hay lesiones de mielina en el lóbulo frontal derecho, podrían estar explicando el trastorno afectivo-emocional, pero entonces no es psicológico. Utilizando una analogía es software y hardware, que entiendo que todo el mundo entiende. Pues si es un trastorno psicológico es software y es más fácil de arreglar. Si es un daño orgánico, eso es hardware. Y aunque no signifique que no podemos hacer nada, podemos hacer menos. Pero sobre todo, primero, trabajo a nivel afectivo-emocional. Intento reducir un poco la sintomatología del estado de ánimo, la sintomatología de ansiedad, y cuando ya tengo esa situación un poquito más controlada, pues entonces hacer una valoración cognitiva. Pero si yo hago una valoración cognitiva con una persona con altos niveles de ansiedad y depresión, es sucia, no sé qué parte es de cada cosa, entonces no es buena idea. La fatiga, lo que os comentaba antes, ¿no? Nunca hago una valoración cognitiva en esclerosis múltiple a las 8 de la tarde, si puedo evitarlo, ¿no? Intento hacerlo temprano, si tengo la posibilidad. La medicación. Conozco muy pocas personas con esclerosis múltiple que no estén tomando algo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque es disparatado hacer una valoración cognitiva a alguien que está tomando Concerta. Concerta es un derivado metanfetamínico que conoceréis, que se le pone a muchos afectados para la fatiga. Y a muchos los pone como una moto. Y eso interfiere mucho en una valoración cognitiva. Los antidepresivos interfieren. Los tratamientos inmunomoduladores interfieren. El Satidex interfiere. ¿Es lento o está colocado? Entre comillas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Es cierto que aquí tenemos que adaptar un poco la situación, que es, bueno, no podemos retirarle los medicamentos. Pues con eso tenemos que contar. Pero es importante que lo añadamos al análisis. Que digamos, que tengamos precaución y digamos, bueno, cuidado con esto, porque esta persona está tomando toda esta medicación. Entonces puede ser que esos déficits cognitivos se estén explicando por otra cosa. Otros factores a tener en cuenta, reserva cognitiva. Bueno, reserva cognitiva es un concepto complejo también, pero que de manera sencilla, explicado de manera sencilla, es como un cerebro entrenado. Pues no es lo mismo una persona que ha estudiado 2 carreras que una persona que no sabe leer. Es así, una persona que ha hecho más ejercicio con su cabeza tiene más reserva cognitiva. Y luego la situación premórbida, ¿no? No hacemos magia. Muchas veces hay gente que quiere tener un nivel cognitivo superior al que tenía antes del diagnóstico. Eso no va a pasar, no pasa casi nada. Son cosas que tenemos que tener. Voy a empezar a correr porque me han dicho 5 minutos y me parece increíble que son... Bueno, no voy a detenerme aquí mucho, ¿no? Porque en este sentido hay un montón de herramientas y de instrumentos adecuados para medir el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple. Hay muchísimo, ¿no? Hay un arsenal bastante importante. Bueno, yo voy a hablar aquí solamente de 2. La clásica batería de Rao, esta es la que se ha usado toda la vida, ¿no? Que es específica para esclerosis múltiple y que ya tiene una adaptación española. Luego Pablo Duque, hace unos 10 años, que es un neuropsicólogo español, y la gente de Neuro, que es su grupo, pues generó la batería neuropsicológica breve para esclerosis múltiple, que ya tiene una versión revisada y que al final solo es una mezcla de algunos de estos test. Yo personalmente tengo mi propio protocolo, que hay algún compañero o compañera que esté interesado en profundizar en esto, pues, que contacte conmigo y se lo facilito. Pero son todo cosas que conocéis, pues el test de aprendizaje verbal de la Complutense, el SDMT, el D2, ciertos subtest del WISE que están ahí, el STU, Wisconsin, en fin. Bueno, no voy a detenerme mucho aquí porque es una cosa así muy técnica, pero, bueno, en definitiva, que quede claro que hay herramientas de sobra para evaluar a nivel mundial.
Tratamiento y manejo. Bueno, obviamente yo no soy médico, no voy a detenerme aquí, pero sí quería hacer una pequeña reseña al donepezilo. El donepezilo es un tratamiento que se está utilizando con mucho éxito en Alzheimer. Parece ser que mejora enormemente el rendimiento cognitivo en Alzheimer. Bien, se necesita aún más investigación en esclerosis múltiple, ¿no? Pero yo, preparando un poco esta charla, he dado con al menos 2 estudios muy serios, bien hechos, con muestras grandes, variables controladas, impecables a nivel de diseño, bastante interesante. Y yo creo que por ahí hay un camino que se puede recorrer. Técnicas de electroestimulación y neurofeedback, bueno, también requiere más investigación. A mí neurofeedback me fascinó en su momento. De hecho, en Acoden compramos un sistema de 8 canales. Mi intención no era tanto aplicada, sino experimental. Yo la idea original que tenía era monitorizar la actividad eléctrica de mis pacientes mientras los pacientes terminaban las tareas. Me resultaba súper interesante. ¿Qué ocurre? Que el ritmo de trabajo que tenemos en las asociaciones no permite este tipo de trabajo, desgraciadamente, que es un trabajo que requiere calma. Y luego también pasó un fenómeno que es que cuando terminé de hacer todos los cursos de neurofeedback, cuando aprendí a manejar la máquina, ya ha salido otra máquina mucho más potente, que la tuya es antigua, y ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, es algo que pasa. Hay también abordajes no farmacológicos. Bueno, pues siempre me ha parecido una tontería, es decir, la actividad física es buena en general para todo el mundo. Tener una dieta saludable en general es bueno y en general para todo el mundo. A nosotros lo que nos interesa es la rehabilitación cognitiva y terapia ocupacional, que para mí también es rehabilitación cognitiva, ¿no? Se habla de la terapia ocupacional como una disciplina menor, me parece enormemente equivocado. ¿No? La terapia ocupacional es una disciplina realmente potente y estamos hablando de rehabilitación cognitiva también. Bien, las bases teóricas de la rehabilitación cognitiva, lo que os contaba al principio. ¿Qué es lo que creemos que se consigue con la rehabilitación cognitiva? Pues ese esfuerzo compensatorio del que os hablé al principio, ¿no? ¿Recordáis el ejemplo? ¿No? Bien, entonces, la base teórica de la neurorehabilitación piensa que con una estimulación cognitiva adecuada, con programas adecuados de estimulación cognitiva, podemos conseguir 3 cosas. Una, restaurar la zona dañada. Desgraciadamente, desafortunadamente, en esclerosis múltiple eso no es disponible. Tenemos que llegar al segundo escalón, que es compensación, que es un poco lo que hablábamos antes. En esclerosis múltiple intentamos con la rehabilitación cognitiva que las zonas que están al lado de la zona dañada ejerzan su trabajo y hagan su función. A veces ocurre que eso tampoco funciona, entonces ya tenemos que ir a sustitución. Y sustitución es ya elementos externos. El ejemplo clásico y típico que todo el mundo conoce, pues es una agenda. Una agenda es un elemento externo de sustitución de mis problemas mismos. Podríamos citar un montón de estudios que dan rigor científico a esas bases teóricas. Muchos. A mí me encanta citar siempre un estudio clásico. Lo cito siempre porque es impecable a nivel de diseño, porque la muestra es grandísima, porque hay un control absoluto de todas las variables. Es un estudio que se hizo sobre los taxistas de Londres. En Londres, para sacar la licencia de taxista, necesitas estudiar un montón de calles, muchísimas. Creo que, no quiero decir una tontería, pero entre 3.000 y 30.000 calles. Bueno, pues se descubrió que el hipocampo, que es una pequeña estructura que tenemos en el centro del cerebro y que parece estar implicado en aspectos de memoria espacial, el hipocampo de los taxistas de Londres era mucho más grande que el del resto de la población. Personalmente me parece fascinante. Me encanta esa idea. Y es indiscutible. Y da seriedad y rigor científico a lo que hacemos los neuropsicólogos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los materiales que utilizamos? Cualquier cosa, cualquier material, juego, tarea, es susceptible de convertirse en un elemento de rehabilitación cognitiva bien usado. Tradicionalmente hemos usado las fichas, Cristina nos hablaba, pues las fichas, los cuadernillos rubios son un elemento de rehabilitación cognitiva. ¿Qué ocurría con las fichas? Que eran muy costosas en el tiempo. Tienes que estar haciendo ahí fichas, preparando para una sesión. Y afortunadamente aparecen las plataformas digitales. Le das una patada a una piedra en internet y sale una aplicación digital. Pero realmente serias solo hay 2, Neuronal y la del Instituto Guttmann.
NeuroNav es la que usamos en Acodem y a mí me encanta porque te permite cambiar cada parámetro, dificultad, tiempo de exposición, número de estímulos, el tamaño, te permite hacer muchas cosas. La de la Goodman es un poco más rígida, tiene otra filosofía. En la de la Goodman tú le das al programa las puntuaciones del sujeto, una serie de test normales en concreto, que se usan normalmente, en concreto la Batería Neurológica Barcelona, y a raíz de esas puntuaciones la plataforma te genera un programa de rehabilitación para el sujeto. Pero a mí me resulta más rígido, porque cada sujeto es distinto, y yo prefiero trabajar desde esa idea. Entonces yo prefiero la de NeuroNav. No es barata, es una plataforma realmente cara, pero realmente merece la pena, porque ahorra mucho trabajo, porque es ecológica, porque no tengo que imprimir toda la ficha en papel, aunque se puede hacer, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, y a nivel ya un poco más de neurorehabilitación, no son suficientes los trabajos digitales. Hay que volver, las fichas siguen siendo importantes, ¿no? Lo que ocurre, bueno, pues que en el tiempo se lleva más tiempo, son más cortos, ¿de acuerdo? Bien, voy a ir terminando. Algunas observaciones que para mí son claves. Mirad, esta es la pequeña batalla que tenemos todas las personas que nos dedicamos a la rehabilitación cognitiva del día a día, que es la frustración. ¿Por qué? Pues porque primero tú tienes que convencer, y es así, al paciente de que actividades sencillas no generan rehabilitación. No generan rehabilitación, lo tenemos comprobado. El guión, una sesión de rehabilitación suele tener un guión, por lo menos yo lo tengo, y el guión es de dificultad creciente. Tú empiezas estableciendo líneas bases y a partir de ahí le vas exigiendo al sujeto un poquito más cada vez. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando acaba la sesión están en el nivel de ejercicio en el que están fallando y entonces van frustrados. Y yo les tengo que decir todos los días, mira, si tú quieres, y perdonadme la expresión, yo te pongo aquí a hacer gilipolleces que tú resuelvas con facilidad y te vas a ir contenta, pero no te vas rehabilitada. Entonces, no pasa nada si tú te vas a ir un poco frustrada, porque te vas frustrada pero te estás rehabilitando, porque lo que te estoy pidiendo te está exigiendo, ¿no? Hay un ejemplo que pone Javier Tirado, que a mí mi neuropsicólogo de cabecera, que es, si le presentamos al cerebro una tarea que el encargado de la atención puede resolver solo y le dice al resto, tranquilos, yo me encargo de esto. Esa actividad no genera rehabilitación. Generan rehabilitación actividades en las que el encargado de la atención tiene que llamar de la memoria, decirle, tío, vete para acá que no puedo. Oye tú, los de la velocidad de procesamiento de la información, los del cálculo, veniros todos para aquí que necesitamos vuestra ayuda. Esas son las actividades que generan rehabilitación. Actividades complejas, que implican distintas funciones. Por ejemplo, esto es una ficha de trabajo de rehabilitación cognitiva sencilla, ¿no? Entonces, aquí la tarea cuál es. Se supone que ahí en esa cuadrícula hay una secuencia en la que están comprendidos todos los números del 1 al 80. ¿Cuál es un trabajo de atención básico? Pues quiero que los busques. Si no le pongo límite de tiempo, pues estamos trabajando atención sostenida, tranquilamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo que tú necesitas. ¿De acuerdo? Bien. Si le pongo un tiempo, le digo, ahora quiero que lo hagas en 3 minutos. Pues entonces ya estoy trabajando velocidad de procesamiento de la información. Estoy trabajando atención y velocidad de procesamiento de la información. Obviamente esos 3 minutos no son caprichosos. He tomado previamente líneas base. Lo he hecho yo, lo he hecho con esa persona otras veces y ese tiempo, bueno, pues está dentro de lo que entendemos se puede hacer. Si además le digo que, porque en la versión original del ejercicio, pues en el momento en el que encuentra un número, pues lo pone. Si además le pido que no lo ponga hasta que encuentre el tercero, pues estoy trabajando en memoria de trabajo. Entonces ya tengo un ejercicio que tiene atención sostenida, velocidad de procesamiento de la información y memoria de trabajo. Si además se lo vuelvo a poner después, también tiene inhibición, porque ahora tiene que inhibir estos 3 números, porque las siguientes fichas son otros 3. Y cuando lleva 10 fichas, ya no tiene ni idea de si los que tenía guardados eran de la primera o de la quinta ficha. Esta sería la idea. ¿Ves qué sencillo es? Sencillamente con una cuadrícula de números
metiéndole tiempo, cambiando el número de estímulos, estoy trabajando muchas funciones cognitivas simultáneamente. Por último, la rehabilitación ecológica o de contexto. Esto es realmente importante. Mirad, el otro día llegaba una persona afectada de esclerosis múltiple que está estudiando un máster, pero parece ser que está teniendo dificultades de concentración. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo decía, vamos, nada que hagamos aquí en un despacho de un neuropsicólogo es lo que llamamos una situación de laboratorio controlada. Esa es mi pequeña república, ahí pasa lo que yo quiero, como yo quiero, controlo todas las variables. Pero el mundo ahí fuera es mucho más complejo. Entonces, yo le explico que no hay nada que podamos hacer aquí que tenga tanto nivel como que tú estudies tu máster. Aunque tengas dificultades, estudiar el máster ya es rehabilitación cognitiva. De la misma manera, el otro día valoré a un señor con daño cerebral, muy leve, afortunadamente para él, una cosa así muy leve, el hombre está estupendamente a nivel físico-funcional, a nivel cognitivo, y tiene ahí un daño cognitivo sutil que todavía no hemos valorado, ¿no? Y él me decía, mami, es que ahora cuando juego al dominó me cuesta un poquito de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Yo digo, puedo jugar al dominó. Pero claro, él quiere ganar al dominó. Y ahora no gana, por eso no quiere jugar. Entonces hay que explicarle que, bueno, tú tienes que jugar al dominó como una actividad de rehabilitación cognitiva en casa, de manera más relajada, ¿no? Y eso es lo que hará que luego cuando vaya allí al club de dominó, pues igualmente pueda guardar. No sé si veis un poco la idea de rehabilitación ecológica. El ejemplo más bestia de rehabilitación ecológica para mí es que trabajé hace tiempo con una chiquita que tenía un daño cerebral, joven, y tenía un hijo chiquito, no tenía dónde dejarlo. Y yo decía que nos venía genial que se viniera a la consulta, porque en mitad de la sesión el niño lloraba, gritaba, y es genial, porque eso es lo que está pasando fuera, ¿no? Entonces, es mucho más interesante, más ecológico para estas chicas trabajar su atención con el niño gritando que en una situación de laboratorio controlada allí, con todo en silencio, que no sirve para nada, porque cuando tú ahora salgas afuera, tu niño está llorando. Entonces yo le pedía que se llevara al niño, era un elemento que introducíamos en la rehabilitación, que le daba valor ecológico. Entonces, para mí eso es importantísimo. Nada de lo que podemos hacer en un despacho de un neuropsicólogo tiene la validez ecológica de las cosas que la gente hace en su día. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, voy a terminar, por una vez que he terminado aquí. Bueno, pues un pequeño resumen y conclusión. No todas las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, importante, no todas van a tener deterioro cognitivo, y eso, viendo el vaso medio lleno, es importante, porque eso significa que casi una mitad no lo tendrán, y eso es una buena noticia. Las que lo tendrán más tarde, cuando ese esfuerzo compensatorio que hemos visto falle. Pero eso nos permite, insisto, trabajar en implementar programas de prevención. Bueno, ya hemos visto que las causas fisiológicas que explican el deterioro cognitivo no son distintas a los mecanismos fisiológicos que generan la enfermedad. En esclerosis múltiple está afectada esto que se llama antiguamente la triada cognitiva, ahora también sabemos que las funciones ejecutivas. Hay tratamientos, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Tiene que abordar distintas áreas. Importantísimo, rehabilitan más ejercicios de cierta dificultad y que impliquen distintos procesos cognitivos, ¿no? No trabajéis nunca con ejercicios puros, porque es una pérdida de tiempo. Lo más importante es la rehabilitación cognitiva no es invasiva. No conocemos ningún caso en la literatura científica a quien alguien le haya hecho daño un programa de rehabilitación cognitiva, ¿no? Entonces, como mucho puede ocurrir que no funcione, pero daño no va a hacerte nunca, con lo cual puedes implementar programas de prevención desde ya. Un programa de prevención es leer, no leemos muchas web. A mí cuando me preguntan cuál es la actividad cognitiva de más alto nivel, leer una novela, porque implica casi todo. Implica atención, implica concentración, implica memoria. Cuando cojo hoy la novela tengo que saber quién es el personaje, qué importancia tiene en la trama, dónde lo dejé ayer, en definitiva. Entonces, creo que muchas veces hablamos de programas de prevención como si fuera una cosa realmente compleja, ¿no? Lo único que os invito es a leer, es así de sencillo.
Y bueno, pues por último, ¿no? Cuando tengáis sospecha de algún tipo de problema cognitivo, cuando queréis ser valorados, iros a vuestras asociaciones, porque allí tenéis personal cualificado para hacer trabajo. Muchas gracias por la atención.